Hola, a partir de este momento empezamos a ponerle un punto final a nuestro operativo Venezuela Decide. Estamos en cruce de palabras. Yo soy Patricia Villegas Marín. Tengo hoy una invitada, ya lo dije, es mujer, es uruguaya, es senadora, tiene un perro que se llama Manuela. Tiene en sus manos, en este momento, junto a sus colegas, polémicas leyes que generan debate en su país y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Es la esposa del presidente de su país, está hoy en cruce de palabras, la senadora Lucía Topolansky. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvo aquí en Venezuela viendo el proceso electoral. ¿Qué vio? Bueno, quiero agradecerle, aprovechar para agradecer al Consejo Nacional Electoral que me dio la oportunidad de ver. Así que este cartelito me lo voy a guardar. Ese es el carnet. Es el carnet, me lo voy a guardar como un recuerdo. Vamos a mostrar lo que la senadora Lucía Topolansky va a guardar como un recuerdo del proceso electoral en Venezuela. Ahí está, en esta cámara. ¿Por qué? ¿Por qué lo guarda como un recuerdo? Lo que más me impresionó es que, siendo una elección voluntaria, hubiera tanto deseo de participar, haber llegado a ese 81%. No sé si ese número existe en otra parte del mundo. ¿Por qué cree que pasa eso en Venezuela? Bueno, se ve que hay una cultura cívica donde la gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar. Y eso debe provenir de la prédica, de la necesidad de que los proyectos políticos los construyamos entre todos, y que no quede nadie fuera. Imágenes impensables en otra época en nuestra región, esto que se vivió en Venezuela. Sí, completamente impensable, porque Latinoamérica tuvo dictaduras en todos sus países, después vino una etapa neoliberal bastante nefasta para nuestras economías y para nuestra gente, y ahora hay una cantidad de gobiernos que han puesto sintonía. Y yo creo que es un momento muy peculiar. Aquello de los libertadores, de la patria grande, empieza a poder ser realidad. ¿Qué veía antes de llegar a este proceso electoral en su país? ¿Qué estaba informando la prensa? Bueno, ¿qué decía de lo que estaba pasando en Venezuela? La prensa dependía de qué prensa. Hay distintos tipos de prensa en mi país, como en otros. Había alguna prensa que hacía campaña a favor de un candidato y otra a favor de otro, descaradamente, pero la prensa de oposición lo que más recalcaba era que, bueno, por primera vez se le podía ganar al presidente Chávez. Había generado un clímax de que se podía ganar. Datos concretos no daba. No había información, porcentajes, encuestas, no. Eran opiniones sin basamento. Eso hizo que el viernes anterior a las elecciones, un diario que tiene bastante circulación, diera prácticamente el resultado contrario al que salió. Y bueno, es una forma de trabajar en la desinformación de la gente, ¿no? Usted estuvo no solo viendo, sino que saludó al presidente Chávez reelecto este domingo por su pueblo, con una amplia mayoría. ¿Cómo vivió ese momento allí con otros líderes de la región, con el propio presidente, además en el medio de una jornada electoral tan masiva? Nosotros veníamos recorriendo varios circuitos, habíamos observado el proceso, la forma de votación, que nos resulta de lo más interesante, pero sobre todo que da muchísimas garantías y mucha transparencia. Si uno piensa con la cabeza maligna, es muy difícil hacer un fraude con ese mecanismo, casi imposible, diría yo, por el tipo de pasos que tiene el voto y la intervención de algún modo de las máquinas que no habilitan. Y bueno, y tuvimos la suerte de que cerca del mediodía fuimos al circuito donde iba a votar el presidente Chávez,
y pudimos saludarlo. Nosotros lo conocemos hace bastante, no sé si la segunda o la tercera vez que estuvo en Uruguay, estuvo comiendo en la esquina, en mi casa, un asado del cual no se debe haber olvidado porque era muy buena la carne, y tenemos amistad, una amistad que viene de las luchas. Su gobierno felicitó el triunfo del presidente Chávez. Muchos han calificado este nuevo periodo presidencial de la Revolución Bolivariana en el poder como un triunfo de América Latina, un triunfo del Mercosur. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que los países latinoamericanos que empezamos a pensar el continente desde el continente, no ya que nos digan qué tenemos que hacer desde afuera, es muy importante los gobiernos que se vayan consolidando en los distintos países. Entonces, el triunfo de Chávez en Venezuela trascendía la frontera venezolana, importaba para el Caribe, importaba para Centroamérica, importaba para Sudamérica. ¿Importaba por la integración, importaba por el modelo que estaba en juego? Por muchas cosas. ¿Cuáles serían las principales? Tenemos en el objetivo estratégico la integración, que se está construyendo, que no es una construcción sencilla, pero hoy hay organismos nuevos en Latinoamérica como la UNASUR, como el Banco del Sur, como la CELAC, que no existían, y para la conformación de esos organismos Venezuela puso mucha fuerza, el presidente Chávez puso mucha fuerza. Esos organismos nos van a dar más soberanía. Por otro lado, Venezuela ha sido muy solidaria con los países latinoamericanos, nosotros lo debemos agradecer. ¿En qué sentido solidaria? Ha sido solidaria en el intercambio comercial, ha sido solidaria en apoyos que precisamos algunos países en determinados momentos. Es decir, es un país que está pensando la política, pero mirando toda esa patria grande. Yo creo que en eso refleja bien el pensamiento de Bolívar, de San Martín, de Artigas. Es decir, hubieron hombres latinoamericanos que no habían podido concretar esas ideas. Y ahora aparece un momento de Latinoamérica en que empiezan a darse esos fenómenos nuevos y tenemos la responsabilidad de usarlos bien, ¿no? Usted nos contaba hace algunos minutos en este cruce de palabras que la prensa del Uruguay estaba, como mucha otra prensa, eso lo anexo yo, generando un ambiente de un Chávez perdedor. Sí. ¿Usted se imaginó una Venezuela con un presidente distinto a Hugo Chávez, una región sin Hugo Chávez como presidente de Venezuela? Esta es la segunda vez que me pasa. Esa misma prensa que decía eso, cuando fueron las elecciones en Argentina, decía lo mismo de la presidenta Cristina Fernández. Pero como yo viajo con frecuencia, porque me queda muy cerca, a la Argentina, yo percibía otra cosa. Me daba cuenta que no iba a ser así. Y bueno, y la realidad lo demostró. En relación a Venezuela, porque el intercambio con Venezuela de Uruguay, aunque estamos lejos, es fluido, nosotros teníamos la percepción de lo que estaba pasando, más allá de esa prédica, que es como una cantinela. Y mire, yo le voy a contar, quiero contarle una anécdota que me parece importante que los venezolanos conozcan. La primera o la segunda vez que estuve en Venezuela, había un acto enorme, no sé ni por qué el acto, no me acuerdo cuál era el motivo, pero esa avenida gigantesca que estaba llena de gente. Entonces yo vi un señor que tenía unos carteles puestos que decían "Estoy con Chávez, viva Chávez", y llamaba la atención, ¿no? Me puse a hablar con él porque parecía como fanatizado, diríamos. Y le pregunté, le entré a preguntar y me dice, este es un proceso que empezó, es un proceso que va a llevar su tiempo, pero ¿sabe una cosa? Yo antes no existía y ahora existo.
me dio un ejemplo de dignidad, porque ese señor no buscaba un beneficio material inmediato, lo que quería era ser una persona. La situación anterior lo había marginado, que ni como persona existía. Para mí esa fue el termómetro con lo que yo medí lo que después muchos acontecimientos que fueron pasando en Venezuela. ¿Por qué la gente fue a rescatar al presidente cuando el golpe, es decir, una cantidad de cosas, y era la dignidad de ser, de estar, de existir, de que alguien pensara en ese ciudadano? Y yo creo que ese es el resultado de hoy, del domingo 7. Ahí está pues una parte de la reflexión de nuestra invitada hoy en este cruce de palabras que además cierra el operativo Venezuela Decide. Les propongo hacer nuestra primera pausa. Saben que tenemos nuestra cuenta allí en las redes sociales, particularmente en Twitter. Ustedes pueden presentar sus preguntas, ya tengo algunas aquí guardadas, pero eso será para el último segmento de nuestro programa. Le había dejado a ella una inquietud planteada que se la voy a repetir en el siguiente segmento. ¿Se imaginó una región sin Hugo Chávez como presidente? ¿Cuáles son también sus análisis en este tema que hoy se habla tanto en Venezuela y en la prensa mundial, en otros países, por el impacto que ha tenido el proceso electoral aquí en este país latinoamericano? Y es la unidad, el diálogo, la conciliación. ¿Cómo lo entiende una persona que fue torturada, que estuvo presa y que hoy hace parte del establecimiento del gobierno de su país? Quédese con nosotros, estamos en este cruce de palabras. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Volvemos, estamos en este cruce de palabras, como lo hemos dicho, es nuestro punto final para el operativo de Telesur Venezuela Decide. Una mujer senadora es nuestra invitada, vino a ver Venezuela, a estar con los venezolanos y las venezolanas en este proceso electoral, y le hemos preguntado básicamente por eso, por qué vio, pero también, como en ese relato, se nos surgen otras inquietudes, si se imaginaba o no, por lo que decía buena parte de la prensa en el mundo, una región y un país como Venezuela sin Hugo Chávez como presidente. No me planteé la hipótesis, porque toda la información que yo manejaba conducía al resultado que estuvo, así que la hipótesis no me la planteé. Estoy acostumbrada a determinada cantinela, a determinada prédica. En la conferencia de prensa que dio el presidente enseguida de emitir el voto, frente a alguna pregunta periodística bastante falta de contenido, él dijo: estoy aburrido del disco rayado. Bueno, eso en todos los países es igual. Yo también estoy aburrida de los discos rayados. Entonces, creo que uno tiene que obtener, manejarse por la información más segura, lo cual no quiere decir que uno sea voluntarista en un resultado. Yo sabía que la lucha era dura, había visto varias partes del proceso electoral, conocía los planteos, las acusaciones que había en contra del presidente Chávez, pero también conocía al pueblo venezolano, por eso le conté esa anécdota. Y de última, el soberano es el pueblo en estas decisiones. Hoy se habla mucho en este país latinoamericano de unidad, de diálogo, de conciliación. Para usted, con la experiencia vivida, hoy además estar en el gobierno, ser senadora de su país, ¿qué reflexión le da eso? Porque se habla mucho de la minoría que no ganó y no de la mayoría que ganó su opción. Bueno,
Cuando el presidente Mujica ganó, o Pepe, como nosotros le decimos y ustedes también, lo primero que dijo es: voy a gobernar para todos los uruguayos, los que me votaron y los que no me votaron. Porque de última estamos todos en este barco. Y hemos tratado de generar puentes civilizados, políticos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos discutiendo una ley sobre la minería de gran porte, pero esa ley estuvo consensuada, se llamó a técnicos de todos los partidos, se trató de buscar puntos en común, de modo de que no se generaban situaciones perversas de que me opongo por oponerme y empiezo a dar informaciones y genero miedo incluso en la población, cuando hay un hecho nuevo. En Uruguay nunca había habido minería, entonces frente a un hecho nuevo genero incertidumbre. Nosotros, para neutralizar de algún modo eso, damos esa participación. Pues, por supuesto, las leyes se votan y están las mayorías y las minorías, y la mayoría que tiene el Frente Amplio se la dio la gente, así que es absolutamente legítima. ¿Cuál va a ser la marca, ya que usted pone ese tema que es estructural hoy en América Latina, la minería, de todo el tema, digamos, de la explotación? Nosotros creemos que los minerales están allí, abajo de la tierra. Se pueden extraer de muchas maneras. No hay que saquear la tierra, hay que convivir con ella y saber extraer dentro de determinados límites, y tampoco hay que dejar la tierra herida, abierta, así, sin ninguna norma. Entonces, esta ley y la reforma del Código de Minería tienen la virtud que restauran todo un camino, que no pasa solo por lo económico, lo que al Estado le corresponde de esa riqueza, sino que pasa por cómo va a quedar ese escenario una vez que el mineral de ese lugar se haya agotado. Y ahí está detallado punto a punto, y esa es parte de la autorización ambiental. En esto estamos haciendo mucho hincapié porque nosotros no habíamos tenido minería de metales, pero sí de calizas y de arena, de pedregullo, y hubo épocas en que la gente extraía y después quedaba el agujero. ¿Hay ya consenso para esa ley? Yo espero que sí, porque cuando se le pidió a todos los partidos que tienen representación parlamentaria que enviaran sus técnicos, que enviaran su propuesta, y se trabajó y se discutió, y estuvo la Universidad de la República asesorando, y se convocó a algunas opiniones internacionales, se empezaron a lograr algunos consensos que son la base de la ley. Después habrá detalles, son secundarios, pero la esencia va a haber. Usted me ponía ese ejemplo de la ley y de la discusión a propósito de mi pregunta sobre el diálogo y esta palabra que se usa tanto hoy en Venezuela, en este momento político, a solo horas después de la ratificación de Hugo Chávez en la presidencia del país. Pero ahora, yo quiero decir una cosa: para dialogar precisamos dos. Si hay uno que se niega, porque a nosotros nos pasó esto también. Cuando yo voy a dialogar, preciso tener a las dos partes que van a dialogar. Si una parte se niega al diálogo, por más esfuerzos que haga un gobierno, tiene un límite. Y hay otro diálogo que impacta a la región y que está a punto de comenzar en 8 días en Oslo, el diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. ¿Cuál es la opinión de Luciana Topolansky sobre eso? Yo creo que es muy importante. Latinoamérica está toda preocupada por el tema colombiano. Esa guerrilla hace muchísimos años está enclavada allí en las montañas colombianas, y creo que si se logra un acuerdo de paz,
va a ser no solo importante para Colombia, va a ser para Latinoamérica, porque hay un plan Colombia que se desplegó allí y somos todos vecinos. La suerte de Colombia también incide en la suerte de nuestro país. Yo sé que los presidentes latinoamericanos están todos preocupados por la paz colombiana. Nosotros hemos sido solidarios con las distintas manifestaciones que ha hecho la senadora Pilar Córdoba. En Uruguay se formó una comisión de mujeres para apoyar todas las gestiones que ella ha llevado adelante. No porque seamos el centro de la cosa, porque se precisa que internacionalmente se visualice lo que está pasando. Y hubo un momento en que parecía, no en este gobierno del presidente Santos, antes, que daba la impresión de que desde el gobierno no había voluntad de paz, visto desde afuera. ¿Es usted optimista en ese diálogo? Y espero, sí, creo que está bien diseñado, porque hay un interlocutor de fuera de la región, como pueden ser los noruegos, y hay un interlocutor de dentro de la región, como pueden ser los cubanos. Y siempre los interlocutores le tienen que dar confianza para hacer la mediación, a las dos partes. Y bueno, y parecería que ese punto se salvó. La posibilidad de que quienes estuvieron en una guerrilla ingresen a la vida pública, ocupen cargos de elección popular, es algo que está planteado en ese escenario, es algo que ustedes han vivido en el Uruguay. Sí, nosotros lo vivimos. En Uruguay, a la salida de la dictadura, hubo una ley de amnistía para los presos políticos y nosotros nos incorporamos a la vida política sin ningún problema. Y hoy el presidente es Pepe Mujica. Así que en Uruguay fue posible el camino. Y la senadora más votada es usted. Bueno, en El Salvador también, en Nicaragua también. Sería muy bueno que en Colombia también pudiera ser. Vamos a hacer una nueva pausa en este cruce de palabras. Quédese con nosotros. Al regreso le estaremos haciendo otras preguntas a Lucía Topolansky, nuestra invitada de esta noche, donde ponemos punto final a nuestro operativo Venezuela Decide. Político, escritor, periodista y médico argentino, Ernesto Che Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes que lideraron la Revolución Cubana. Es asesinado en las selvas de Bolivia, convirtiéndose en símbolo de los movimientos sociales del mundo. Estamos en cruce de palabras con la senadora Lucía Topolansky. Les contaba al principio de nuestro programa que además es la esposa del presidente Pepe Mujica, que ha estado en Venezuela observando este proceso electoral que dio como resultado por amplia mayoría que el presidente Hugo Chávez estará 6 años más en frente del Poder Ejecutivo de este país latinoamericano. Hemos pasado por todos esos temas, pero en nuestro último segmento, yo quería ahondar en otros aspectos, sobre todo por considerar que su reflexión y sus historias puedan impactar a quienes en este momento están con nosotros en cruce de palabras. Usted estuvo en la cárcel. Sí. 13 años. Desde el año 72 al 85. Esos días de la cárcel yo traté de ponerme a hacer un ejercicio mental y solo pensar un minuto, un segundo, debe ser una experiencia desde el punto de vista emocional y personal muy fuerte, todo un reto. Sí. Cuando uno arranca la lucha, sabe que le pueden pasar muchas cosas, pero la causa está por arriba. Una de las posibilidades en esos años, estamos hablando de los años 60, 70, era la prisión. Bueno, yo tuve la suerte de salir viva, otros compañeros no. Vi cosas terribles y cosas maravillosas ahí adentro, porque
decía ya María Remarque que el ser humano en esas circunstancias límites se lo ve desnudo, sin nada que lo esconda. Y yo vi compañeras, yo estuve en una cárcel de mujeres, maravillosas, y vi una represión terrible también. Y bueno, eso obviamente que a uno lo marca porque uno es de carne y hueso, pero la lucha valió la pena al final. Explíquenos, ¿cuál era la causa? ¿Es la misma causa de ahora? Hay una cantidad de hilos conductores que vienen del pasado. Nosotros en aquellos años estábamos preocupados por el tema de la tierra, por el tema de la pobreza, por el tema de la soberanía, de la liberación nacional, por la construcción del socialismo. Y hoy seguimos preocupados por lo mismo, solo que en aquel momento tomamos un camino y hoy tomamos otro, pero el objetivo estratégico es el mismo. En palabras de Artigas, la pública felicidad. Nuestro principal héroe tiene en sus relatos, en sus memorias, cosas que tienen una vigencia tremenda al día de hoy, ¿no? Él hizo un reglamento de tierras, es decir, lo que hoy llamamos reforma agraria, pero él hizo un reglamento de tierras allá, en el siglo XIX, que tenía un gran sentido común y que le permitía a la gente afincarse sin la zozobra de que de esa tierra lo iban a sacar. Hizo un reglamento de aduanas para el control del comercio. Tiene un pensamiento político en el que el soberano, la gente, y él cuando hablaba de soberano hablaba de los indios, de los mestizos, de los negros, de los blancos, de todo lo que compuso después la nacionalidad. Era el principal. Mi autoridad emana de vosotros, le decía. ¿Cómo hace uno para tener una causa tan fuerte que ni 13 años de prisión y las luchas posteriores la eliminen, la desdibujen, la desaparezcan, sobre todo en un mundo como el que vivimos de hoy, tan efímero en tantas cosas? Sí, pero yo te estoy hablando de un mundo un poco diferente. Cuando nosotros arrancamos a la lucha, no era el mundo de hoy. Mira, en esos años estaba la Guerra Fría. En América Latina, en todos los países de América Latina había guerrilla, en todos. Y había un organismo que se llamaba OLAS, que funcionaba en Cuba, donde se coordinaban algunas cosas. Los pueblos latinoamericanos tenían claro que por la vía electoral, o muchos teníamos claro en Latinoamérica, que por la vía electoral se iba muy despacio, y la causa de nuestros pueblos no admitía esa demora. Perdimos esa guerra, y vinieron las dictaduras en todos los países. Pero la causa siguió estando, las razones de nuestra lucha estaban todavía. Entonces yo hoy con alegría veo que en muchos países de Latinoamérica encuentro, no solo en Uruguay, en otros países también encuentro luchadores de aquella época que hoy están en los gobiernos latinoamericanos. Hay en Bolivia, hay en Argentina, hay aquí, hay en Ecuador. Quiere decir que cuando alguien está convencido de una idea, esa idea prima sobre lo personal, sobre la... En realidad no hay nada más lindo que cuando uno se vaya de este mundo, que se va a ir, la gente lo recuerde por lo que hizo y no por uno mismo, que quede esa imagen, ¿no? ¿La conmueve recordar esos momentos de...? Sí, obviamente que sí.